Buen día familia, bienvenidos a un video más de nuestro canal, hoy desde Varadero. Estamos en el bulevar que tiene una extensión de aproximadamente unas 3-4 cuadras, por ahí estuve leyendo, pero vamos a caminarlo y así les voy describiendo todo lo que va a acontecer a su alrededor y los voy poniendo al día de qué es lo que va pasando por acá por Varadero y por Cuba, sobre todo eso. La ciudad de Varadero, de haber sido una de las más visitadas de Cuba, se ha convertido en lo que van a ver hoy en este video. En estos días que llevamos aquí hemos visto muy poca gente en la calle. Pocos visitantes y muy poca gente de esta ciudad. Tal parece que hubieran sido abducidos, como si se hubieran teletransportado a otra ciudad o a otro país. Aunque siendo fin de semana, puede que lo que vean en pantalla hoy difiera un tanto de esa realidad. Pero antes de pasar por la zona turística de Primera Avenida y meternos de lleno en el bulevar, pasemos un momento por la feria para que vean lo que los artesanos venden ahí. Como saben, llevo tiempo buscando un imán para el refrigerador que diga Matanzas. Y por lo que veo, aquí tampoco hay. Estos triciclos eléctricos son el transporte que más se está utilizando en Varadero para mover a la gente. La mayoría de los turistas en muchas ocasiones no saben ni siquiera qué es lo que sucede en Cuba, el país que están visitando y del que vienen a disfrutar. En los hoteles cubanos el turista vive dentro de una burbuja. Para moverse tienen otros mecanismos, ya sea vivir una experiencia de regresar al pasado, que eso es prácticamente lo que se vive en Cuba, o algo más cómodo. Hay algo que me he dado cuenta que marca una diferencia enorme entre Varadero y la capital. No, salud. Y a esto precisamente me refiero, a la limpieza. No he visto ni un basurero. Y también al estado constructivo de las edificaciones. Pero no las del cubano de a pie, sino las que están destinadas a la renta y el alquiler vacacional. La compraventa de viviendas en Varadero está muy regulada. De hecho, hay familias que han sido reubicadas en otros lugares de Matanzas. Pero dejemos los alrededores y adentrémonos en el bulevar. Se ve bastante bonito e interesante lo que han hecho aquí, principalmente en la Casa del Ron, aunque por lo que estoy viendo ahora mismo el bulevar se encuentra prácticamente vacío. Aquí tenemos un cartel de lo que nos vamos a poder encontrar en el bulevar y lo que más cerca nos queda ahora mismo es el centro comercial. Hoy todo parece estar cerrado y se entiende. Los cubanos conocemos muy bien este tipo de tiendas en MLC, en dólares, como decimos aquí. Pero los que no son cubanos deben saber que aquí en promedio las cosas le costarán 2 y 3 veces lo que valen en su país. Y como no podía ser de otra manera, también hay una clínica internacional para cobrar en moneda fuerte. Ahí es donde van los extranjeros. Cuando un extranjero tiene un problema de salud en Cuba, si es un problema grave se le atiende. Si no es un problema grave se le manda a una clínica de este tipo para que pague en efectivo o lo cubra su seguro. De cualquier manera le dan el sablazo. Esas personas que piensan que la salud en Cuba es gratis, nada de gratis. En otros videos les voy a comentar un poco más sobre la salud en Cuba. Pues en este tipo de tiendas tiene que comprar la población.
En una ciudad que está diseñada para el turismo extranjero y donde los cubanos no tienen otra opción que venir a comprar la ropa, su aseo personal, su comida, a tiendas como estas donde para poder comprar hay que recibir remesas del exterior. Y el precio de referencia es el dólar americano. Ya se podrán imaginar la cantidad de limitaciones que tiene un anciano que cobra $5 de pensión al mes. Aquí parece que hay un bar bastante interesante. Para sorpresa nuestra, o quizás no tanto, este lugar no está listo todavía. Vamos a bajar. Para allá están los baños públicos, la tienda Puma. Prepárense con los precios de los Puma. Casa del Café, Casa del Habano, jardín japonés. Me interesa eso. Vamos a ver el jardín japonés. Qué bien que aquí se haya dedicado un espacio a la cultura japonesa y la belleza de sus jardines tradicionales utilizando elementos naturales como las piedras y el agua. Es un espacio pequeño pero definitivamente relajante. Aquí hay un restaurante japonés y según me dijeron también hay un restaurante ruso. Pero antes de llegar ahí, vamos a ver los precios del calzado en la tienda. Este es tu pie. Vamos a buscar el mío. ¿Dónde están los Pumas? ¿Al lado allá? No tenemos problemas, no. No tenemos chancleta y ¿Nada más tiene chancleta? Ah, pero mira, tienen algo. Tienen algo. 63. Una chancleta 45. Mira. Dios mío. Mira. Esta es la fecha de fabricación del tenis. 10 de 2021. ¿Y cómo se original? Bueno, se supone que sea original. De todas formas, Puma tiene fábrica en China. ¿Claro? Puma tiene fábrica en China. ¿Es donde es hecho esto? Vietnam. Vietnam. 10 de 2021 igual. Que yo siempre he tenido problemas con las caretas. ¿Cómo una careta va a costar eso? Dios mío. Porque el problema es que la cara mía es más estrecha de lo normal. Bueno, entramos a la tienda Puma y lo único Puma que hay son las chancletas. Y a precios que yo no me imaginaba. Yo normalmente no soy de ir a tiendas y nada de eso. Y pues Dios, ahí ustedes lo vieron en el video. Esos mismos tenis en Amazon cuestan 40. Sí, se pueden conseguir en Amazon. Y más que son unos tenis del año 2021. Porque sí, me tomé el trabajo de revisar la fecha de fabricación. Justo unos pasos más adelante tenemos la Feria del Boulevard. Vamos a llegarnos hasta ahí. Los artesanos en nuestro país se han ganado su lugar a costa de muchos sinsabores y rechazos en sus inicios. Esta fue una de las primeras actividades aprobadas en Cuba. Yo he entrado a cuanta feria he visto en Varadero buscando lo mismo. El imán para el refrigerador. El recuerdo de que he estado aquí y en Matanzas. Justo por donde me estoy quedando en la primera avenida también hay una feria. Así que esos son los dos imanes que ando buscando, uno que diga Varadero y otro que diga Matanzas, fundamental, porque allá no lo hay. Dos imanes que sean parecidos, y el de Matanzas, para sorpresa mía,
Tampoco lo hay aquí, ni en la feria del Boulevard. Solo se produce lo que se vende, no lo que hace falta. Mientras seguimos caminando por el Boulevard nos damos cuenta que en esta esquina hay una tienda de coral negro, una joyería que nos recuerda aquel perfume cubano que tanto éxito tuvo y aquellos buenos tiempos que hubo en Cuba. Si de algo está lleno el Boulevard es de cafés y de restaurantes. Sitios donde comer esas delicias de los mares cubanos como son los mariscos que a veces ni siquiera llegan a las tiendas en MLC. Y el restaurante ruso, porque para eso se está preparando Cuba y se ha estado preparando durante mucho tiempo. Aquí están viendo las ofertas. A este lugar vamos a venir en la noche. Mi curiosidad y la de ustedes van a ser saciadas. Vamos a probar el pollo Strogoff, o como se diga, esto que están viendo aquí. Y un detalle curioso respecto a la música. Esto es lo que realmente ponen en los restaurantes. Ya me imagino lo que están pensando. ¿Quién puede comer con esa música en un restaurante? Pues sí, eso es lo que hay. Involucionamos cada vez más. Los restaurantes están distribuidos a lo largo de todo Varadero. Hasta donde he visto es aquí donde se juntan varias opciones. Para evitar ese sol infernal que hay en la primera avenida, pueden venir aquí a este bulevar utilizando el bus tour. Bueno, el señor dijo que todo es gratis porque usted se demoró mucho. No. ¿Cómo que no? Sí, como no, el café más rápido del mundo. No, tiene que llegar al Sun Beach, lo hace más rápido ahí. ¿Más rápido todavía? ¿Cómo la ves? Dime, aquí como se me da tú con ella. ¿Cómo funciona el pago? Esto es un hotel El todo precio es incluido. $5 por persona, un ticket para todo el No hay día. nada, no hay nada. Para cubano hay un precio preferencial que es 600 pesos cubanos. ¿Te puedo pagar Solo, efectivo? solo para cubanos. Yo soy cubano, se lo doy. ¿Y por qué me da así? ¿Yo? ¿Y eso? A día de hoy 600 pesos por persona para cubanos y para extranjeros $5 o 5 euros. Este autobús recorre todo Varadero, incluso pasa por los hoteles y va un poco más allá. Más allá hasta donde iremos nosotros a grabar un video para ustedes. Ya le hemos dado la vuelta completa al Boulevard y la verdad que Ana y yo esperábamos que estuviera más lleno. Aquí tienen un carro clásico color rosado. A las extranjeras les encanta el rosado y el rojo también. Puede que la ausencia de personas tenga que ver con el sol, con el calor, pero ya les decíamos que la ciudad se encuentra prácticamente vacía y los que están trabajando que dependen del turismo se vuelven locos cuando no hay clientes. Familia, hasta aquí este video de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este paseo por el Boulevard y hayan conocido un poco más de cómo es la vida en Cuba. Si este video les gustó y les pareció interesante, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse que próximamente vamos a estar viendo cómo es la vida nocturna aquí en Varadero.